Veamos ahora los subtipos o categorías de testing funcional. Dentro del testing funcional existen distintos subtipos que, si bien persiguen el mismo objetivo, se diferencian entre sí por el foco de cada uno de ellos, de las pruebas funcionales que se aplican. Todos los subtipos son complementarios a la hora de pensar en las pruebas funcionales. Es prácticamente imposible trabajar con un solo subtipo de ellos. Se cubren las pruebas funcionales necesariamente de un aplicativo para asegurar su calidad. Es importante tener presente este hecho a lo largo de la carrera, así como también después como profesionales de TI. Es oportuno mencionar que existen distintas corrientes en esto de los subtipos de testeo. Algunas cuentan con más o menos categorías entre ellas e incluso cambian los nombres que se le da a cada subtipo. Es importante que seamos capaces de darnos cuenta que se trata de un subtipo de testeo funcional, por el objetivo que el mismo persigue, independientemente del nombre, así como también es importante que podamos diferenciar el foco específico que tiene. Recordemos que todos son testeos funcionales, que se agrupan por el foco que se le da a las pruebas. Algunos de los subtipos de testeo funcionales más conocidos son testeo de componentes, testeos de interfase, testeos de regresión, testeos de usabilidad, testeos de procedimiento y documentación, testeos de flujos de transacciones, testeos de manejo de errores, testeos de control de auditoría, testeos de conversión y testeos en paralelo. En este curso vamos a desarrollar y después aplicaremos los 4 primeros. De aquí en más, tanto en este tema como en el resto del curso, mencionaremos estos subtipos directamente como tipos de testeo funcional. Testeos de componente. Los requerimientos en base a lo que el aplicativo fue creado o modificado deben ser cumplidos por el aplicativo puesto en marcha. Un requerimiento dado podría ser dividido en varios componentes, dependiendo de la magnitud y complejidad del mismo. Es decir, que podemos tener un requerimiento funcional que se divida en pequeñas funcionalidades y en ese caso iremos probando las funcionalidades. Esto no siempre es posible. En algunos casos los requerimientos son definidos de forma atómica y una división en componentes no es factible. Para aquellos requerimientos que su magnitud y complejidad pueda ser dividida en componentes es aplicado este tipo de testeo. Lo que se busca a través de trabajar con componentes es dividir el aplicativo en piezas funcionales más pequeñas, de forma que cada parte pueda ser abordada de forma independiente del resto. Cada componente de un requerimiento dado tiene que tener sentido en sí mismo, es decir, tiene que tener funcionalidad por sí solo. No podemos probar ninguna componente si no tiene una funcionalidad por sí solo, pudiéndose programar y verificar de forma independiente. Claramente, cada componente luego será integrado con el resto para completar el requerimiento y eso provoca cierta independencia en el orden de la liberación de los requerimientos. Para algunos aplicativos, hablar de componentes es lo mismo que hablar de funcionalidades. Este tipo de testeo es útil cuando el aplicativo a probar se puede ver como un conjunto de componentes independientes que se irán diseñando y programando y liberando a testeo en forma secuencial, según el orden de liberación que exista entre los componentes definidos, ¿sí? Al optarse por este tipo de testeo, es importante diseñar pruebas para cada componente, así como también diseñar pruebas para la integración de todos los componentes que tenemos liberados. Una vez liberados los componentes en el ambiente de testeo, se ejecutarán las pruebas para cada componente de forma independiente y una vez cerradas estas pruebas, pasaremos a ejecutar las pruebas diseñadas para la integración de todas las funcionalidades o componentes. Por otro lado, tenemos el testeo de interfaces. Normalmente los aplicativos no resuelven todas sus funcionalidades que ofrecen por sí solo. Es común que se realicen otros aplicativos, ya sea para obtener información como para actualizarla. Podemos tener distintos aplicativos que manejen
información y que necesitemos integrar. Es sumamente importante que estas relaciones sean verificadas para asegurar la calidad del aplicativo a probar. De esto se trata el testeo de interfaces, de verificar la interacción con todos los sistemas o aplicativos con los que se relacionará el aplicativo que iremos a probar. El testeo de interfaces se torna aún más interesante cuando el aplicativo a probar y las interfaces con las que interactúa operan en diferentes plataformas, diferentes sitios o incluso utilizan diferentes lenguajes de programación. ¿Es objetivo del testeo de interfaces? Verificar que la comunicación entre las interfaces sea correcta. Es decir, ver que los datos que pasamos en nuestro sistema sean los que espera el sistema que está recibiendo los datos y ver que los datos que pedimos a otros sistemas sean los que el otro sistema pueda devolver. Así como también debemos testear la documentación de todas las interfaces involucradas en las pruebas. Verificar que esté clara y completa. Para verificar la comunicación entre las interfaces, se verifica que los parámetros esperados por el aplicativo que se involucra sean los mismos parámetros con los que invocamos al aplicativo que lo usa y que se respeten los formatos y las secuencias de datos de dichos parámetros. Este tipo de testeo es útil cuando el aplicativo a probar tiene dependencia con otros aplicativos. Estas dependencias se dan cuando el aplicativo invoca interfaces para obtener información de otros sistemas. Cuando envía información hacia otros sistemas para modificar la información existente y cuando se invoca por otros sistemas y hay que asegurar la correctitud de la información que se envía. Al optar por este tipo de testeo, es importante diseñar y ejecutar pruebas para verificar la comunicación con cada una de las interfaces involucradas. También confirmar durante el diseño de las pruebas si se tendrá acceso a la otra información o si se habrá que simular. Así como también si se tendrá acceso a los datos que usan las otras interfaces o si se debe asumir que está correcto lo que se recibe o lo que se envía. Estos factores determinarán el alcance que se le debe dar a las pruebas que vamos a diseñar. Testeo de regresión. Dada una funcionalidad y su conjunto de componentes, cada vez que algún componente existente es modificado o eliminado o se incluye un nuevo componente para dicha funcionalidad, se debe verificar que la funcionalidad siga marchando como un todo y la ejecución de estas pruebas debe realizarse una vez que se haya verificado los componentes modificados o agregados. Es decir, primero las pruebas de los nuevos componentes y una vez que los nuevos componentes están confirmados, hacer la prueba de regresión. De esto se trata el testeo de regresión. Este tipo de testeos verifica que los cambios introducidos o los componentes introducidos en alguna parte del aplicativo no afectan el resto de las partes, asegurando así que los aplicativos como un todo siga funcionando correctamente. Hablamos de testeo de regresión también cuando se solucionan defectos reportados durante una ejecución de casos de prueba y el aplicativo es liberado a testeo nuevamente por el equipo de desarrollo. Es importante asegurarse que los defectos fueron corregidos, así como también que no hayan introducido nuevos problemas en el aplicativo. Es objetivo del testeo de regresión verificar que el aplicativo continúe funcionando en forma correcta luego de los cambios hechos. Los cambios posteriores no afectan funcionalidades previas del sistema. Es recomendable ejecutar un último testeo de regresión al final del testeo de sistemas, una vez que las funcionalidades está estable y que no se esperan cambios posteriores. Por último, hablaremos de testeo de usabilidad. El propósito de testeo de usabilidad es asegurar que el producto final es usable en el ambiente práctico del día a día. Este tipo de testeo busca la simplicidad y la amigabilidad del producto de cara al usuario final. El testeo de usabilidad será normalmente ejecutado como parte de las pruebas funcionales sobre el final del testeo de sistemas.
una vez que el aplicativo está funcionando estable y no se tengan planificado más cambios. Y con seguridad este tipo de testeo esté presente durante el testeo de aceptación del usuario. El objetivo de las pruebas de usabilidad es verificar que el aplicativo es intuitivo y fácil de operar desde el punto de vista del usuario final. Las pantallas, los flujos y las interacciones con el usuario, por ejemplo, los mensajes de salida, están claros, tienen un hilo conductor a lo largo de todo el aplicativo en cuanto a colores, imágenes, tipos de letra, alineación de los artefactos, entre otros aspectos. Son acordes al negocio donde se usa el aplicativo y cumplen con los estándares de usabilidad. La ayuda que brinda el aplicativo es entendible y describe acertadamente el proceso expresando en lenguaje simple.